Latino Radio Noctambulante. La noche de hoy seguimos con esta fogata digital del libro que se llama Si te vieras con mis ojos de Karl Franz. Pues el día de ayer nos habíamos quedado en la parte donde Carmen organiza una fogata, un debate filosófico entre pues dos posturas. Una acerca de si realmente existe el amor y la otra si es solo pasión lo que existe. Entonces, ahora vamos a ir hacia la parte 16 del libro y esta se llama Apostemos a quién será más feliz. Muchas gracias por unirte a esta fogata digital si te acabas de unir. Y pues para hacer un pequeño recap, tenemos este libro que nos regala Karl Franz por allá de la época de 1854. Resulta que un pintor francés llamado Moritz o el Moro viaja hacia el sur, hacia Chile. Su finalidad era ir hacia los Andes para pintar y para ver cosas nuevas. En este viaje o en esta travesía, pues se encuentra con Carmen. Cuando desembarca, se encuentra con Carmen, esta mujer misteriosa que le llama la atención por la tonalidad de sus mismos ojos. Después, a lo largo de los capítulos que ya llevamos recorridos, ella pues le confiesa que está casada, pero aún así tiene pues las ganas de vivir esta aventura amorosa con el Moro, pero el Moro tiene una idea, le propone hacerle una pintura, así como al estilo Jack y Rose de Titanic, y ella dice, pues primero tienes que convencerme, no va a ser como tan sencillo. En esta travesía del Moro, pues siempre había tenido suerte con las mujeres, pero resulta que Carmen pues no se deja convencer tan fácil. Después de un tiempo la convence y pues empiezan a tener una aventura amorosa más allá de la pintura. En toda esta travesía, pues conoce a Darwin, que es un naturalista inglés que igual viene viajando para hacer anotaciones acerca de pues diferentes animales. Él saca a relucir unos tipo moluscos que se llaman picorocos y pues habla mucho de ellos para poner ejemplos. Nos quedamos en la parte del debate que iban a tener ellos. El Moro pues le apostaba a la parte del amor y Darwin a la parte de solo pues la pasión. Entonces nos quedamos en que de pronto alguien da el pitazo y dicen que pues están teniendo una reunión de debate. Ellos pues no podían realizar ningún tipo de reunión en ese tiempo, estaban prohibidas, y de pronto pues llegan y los apresan. Y este es pues más o menos el recap de lo que llevamos hasta el momento de esta fogata digital, de este archivo. Y vamos a la parte de el capítulo 16. Apostemos quién será más feliz. Ya habías estado antes en la cárcel, Moro, en México, acusado de conspirar contra el general Santa Anna. Casi te fusilaron, pero esta prisión fue más extraña. Precios por debatir sobre el amor. El prefecto Benítez no admitió quejas de ningún tipo y, atrincherado en un humorismo furioso, se llevó a todos los contertulios. 3 alguaciles por lado con sus fusiles en ristre escolaban a la veintena de prisioneros. Para atenuar el escándalo posiblemente, el prefecto envió las calles del centro y, en viendo una noche cerrada, brumosa, los condujo en procesión por la playa hacia el castillo de San Antonio. La noticia corrió igual. Vecinos curiosos salieron con faroles a las puertas y ventanas para verlos pasar.
Algunos lo seguían por la arena húmeda con antorchas encendidas, haciendo 1000 preguntas. Los 20 prisioneros saludaban a sus conocidos, pero apenas protestaban. ¿No te sorprendió? Ya habías visto en la América hispana otras réplicas nacientes, donde la libertad era solo una palabra en los flamantes escudos nacionales. Si en algo se diferenciaba esta nación por ahora, era en practicar una tiranía más ordenada y más solapada. Carmen iba tomada de su brazo saludando con voz firme a quienes les daban aliento. Quizás nos destierren a la isla de Juan Fernández como a mi papá, menciona Carmen. Te comento en algún momento de la caminata, allá tendremos que vivir en una cueva. Hola Osvaldo, gracias por unirte a esta fogata digital. Y pues ahora estamos en la parte de Si te vieras con mis ojos de Carl Franz, donde Carmen y su triángulo amoroso Darwin y Maurice el Moro son apresados por tener un debate acerca del amor. Y pues ellas van en la marcha hacia la prisión cuando menciona a Carmen que a lo mejor la llevan al mismo lugar a donde llevaron a su papá, que igual era una especie de revolucionario. Darwin escoltaba a Carmen por el otro lado. La escasa luz de los hachones alcanzaba para percibir su angustia. Sobre su mano izquierda llevaba el gran plato de loza con sus picocos, estos tapados por una servilleta. Parecía un camarero enloquecido. Miraba insistentemente hacia la bahía donde el farol de la popa del Beagle titilaba entre varios otros. Tal vez juntaba valor para correr, lanzarse al agua y alcanzarlo a nado. Ni se le ocurra, le aconsejaste. Una noche en la cárcel es mejor que un tiro en la espalda. Pero es que, ¿estalló entonces una revolución? Les preguntó el moralista a Carmen y a ti. Las carcajadas de ambos lo tranquilizaron un poco. Una vez en el castillo, el prefecto encontró otro problema. La mayor parte del fuerte estaba en ruinas desde que los españoles realistas, al retirarse, minaran y volaran lo que no habían destruido los terremotos. Desde tu llegada habías dibujado un par de veces esa hermosa ruina que hacía un espléndido contraste con los roqueríos y el mismo mar. Tenían ahí un único calabozo común, rebosante de borrachos y malhechores. Era impensable apretujar ahí a 20 presos políticos, y Benítez no quería tenerlos en su prefectura. Furioso no tuvo más remedio que encerrarlos en la sala del tribunal, que por lo demás no se ocupaba nunca, ya que el puesto de juez estaba vacante. La sala era un corralón de piedra con altas ventanas enrejadas y bóveda de cañón. En lo alto alteraban invisibles murciélagos. Por fuera las olas batían directamente contra la muralla. La humedad resumaba entre las piedras, pero al menos el estrado era de madera. Había varias bancas de iglesia, una mesa amplia, y Benítez accedió a dejarles 2 faroles. Apenas los guardias cerraron las puertas, las lenguas se desataron, calentando con palabras incendiarias el frío reinante. Era obvio quién había dictado esta orden inicua. El prefecto era un lacayo y el mismo gobernador era un pelele manipulado por el poder. Al gritarse ese nombre, Constanza estalló en llanto, dejándose caer sobre las bancas. Señores, señores, con espléndida tranquilidad. Aquí las paredes tienen orejas. Si hablamos de política, les daremos las pruebas que necesitan para una acusación. Y justo aquí ellos ya habían sido trasladados a pues la parte donde apresaban a las personas, pero resulta que no cabían 20 personas, 20 presos políticos, entonces los tuvieron que llevar a una sala donde hacían juntas y pues ahí era el único lugar donde ellos pues podían caber porque eran muchos. Se hizo un silencio casi total, cruzado de susurros y bisbeos.
Sin embargo, tampoco debemos callarnos, continuó ella. Nuestra mejor respuesta a los tiranos que pretenden enmudecernos será seguir con el debate sobre el amor que celebrábamos, señor Darwin. Y pues justo, sí, te acabas de unir, gracias por unirte a esta fogata digital. Estamos en la parte donde, pues, Carmen, Darwin y Moritz el Moro, que es el pintor, acaban de ser encarcelados con un grupo de personas por tener debates acerca del amor. La pregunta era, eh, ¿se cree en el amor como tal o el amor es solamente producto de un acto biológico, solo carnal? Esa era la pregunta del debate. En eso pues les llega la policía y se los llevan. Ahora están intentando descubrir cómo salir pues, de este embrollo en el que están ahora. Y pues Darwin, que es el naturalista que observa, comenta, el naturalista sorprendido se enderezó como si lo llamara su capitán, y en efecto las palabras de Carmen no diferían demasiado de una orden. Ahora que tenemos mucho tiempo y antes de que empiecen a oler más, haga el favor de mostrarnos sus picorocos. Y bueno, los picorocos eran unos tipo moluscos que Darwin estaba pues estudiando y realmente él los iba a usar para poder ganar el debate acerca del amor, pero fue en eso cuando llegan los policías y los apresan. Entonces Darwin no supo negarse. Había depositado el gran plato de loza y su contenido sobre la polvorienta mesa del juez, junto a uno de los faroles. Cuando destapó a sus citrípedos, comprendiste por qué no los había dejado en la casa de Carmen. El plato llevaba el escudo británico grabado sobre las palabras HMS Beagle. No iba a abandonar él en manos extraños una pertenencia de su majestad británica, pero sobre todo no iba a abandonar tanto trabajo. En las conchas tubulares y verticales de los picorocos, el naturalista había calado y acristalado con trozos de probeta unas cuidadosas ventanitas. A través de ellas se podía observar el interior pulposo de los bichos sin que estos se derramaran. Al principio yo entendí mal, empezó excusándose, y creí que la señora Carmen me invitaba a mostrarles este descubrimiento, aunque es un poco crudo. Pero como ustedes son chilenos y este percibe también, las risas de los detenidos congregados en torno a la amplia mesa del juez le revelaron al niño prodigio que se estaba haciendo un lío horroroso. Exasperado, se puso manos a la obra y sacó del bolsillo de su levita una larga pinza dorada e indicó uno de esos volcancitos calcáreos. Este citrípedo es hermafrodita, explicó. Enseguida introdujo esta pinza en el cono y a través de la ventanilla mostró una protuberancia rosácea en forma de espiral, adosado al cuerpo blanco del bicho. Con gran cuidado fue desarrollando este tubito que les había mostrado a ustedes dos en el Beagle y lo extrajo del cono. Y pues él quería mostrar el sistema reproductor de este molusco, el picoroco. Las risas fueron más estentoras que antes, incluso el cura liberal, que parecía completamente abatido por su tensión, sonrió un poco. Moviendo su pinza, el naturalista estiró ese delgado caño para introducirlo dentro de la concha vecina. Ahora, pues esta parte reproductora del picoroco estaba extendida, conectada con las cumbres de esos dos volcancitos, como la cuerda de un equilibrista. Luego, a través de la segunda ventanilla, todos pudieron ver cómo Darwin frotaba la punta del tubito contra el cuerpo blanco. Y Darwin exclama la cópula triunfalmente. Un aplauso cerrado coronó su experimento. El niño prodigio lucía atónito y radiante. Disfrutaba de esa súbita popularidad, barruntando que su ciencia también podía ser graciosa. Asimismo, lo celebraba Carmen. Esas risas eran su triunfo, todo un reto de esos poderes que los habían encerrado y que ahora mismo estarían riendo ante esa alegría. Solo tú,
Moro, te quedaste descontento, poniendo en ridículo ese condenado cachorro de naturalista había borrado triunfo en el estudio de Carmen casi 2 horas atrás, y tenía cierta belleza su experimento. Demostraba que incluso dos seres tan aislados dentro de sus caparazones como eran esos, podrían arreglárselas para amarse. Y curiosamente, pues Darwin usó sus picorocos para demostrar su teoría que él tenía sobre el amor. Realmente él creía que solamente era la cuestión carnal y física, pero no creía como tal en el sentimiento amoroso o la pasión. Pero no ibas a reconocerlo, los seres humanos no somos picorocos, Darwin. El largo de este aparato reproductor no es tan importante entre nosotros. Solamente en las especies como tú estudias, Darwin. Algunas voces celebraron tu objeción. Constanza, apoyada en Carmen, dejó de suspirar y sonrió un poco. Pero el naturalista no se arredró. Un resplandor un poco fanático, un anuncio del predicador que deseaba ser, agrandaba sus ojos. Sin duda había estudiado y pensado mucho durante la semana transcurrida desde que iniciaran esta discusión al bordo del Beagle, y no iba a permitir que esa nueva erudición fuera burlada. Se equivoca, Rojandas. El decirrípido que lo tenga más largo podrá alcanzar aún más conchas y procrearía más. En los humanos, el principio es totalmente similar. Tanto en mujeres como en hombres, pequeñas ventajas de tamaño o forma, de inteligencia o de sensibilidad aumentan las posibilidades de copular y procrear e influyen al seleccionar pareja. Y bueno, justo Darwin extrae aquí la parte de su pensamiento totalmente pues científico y naturalista, y da su respuesta acerca del amor. Para él todo parecía pues realmente un acto meramente biológico. Los humanos normales no seleccionamos, amamos. Es esa las variaciones que vemos, bellezas que suscitan nuestro amor. Error. Vemos posibles ventajas reproductivas. La naturaleza experimenta constantemente con nosotros para mejorar la especie, contestaba Darwin. Y si te acabas de unir, gracias por unirte a esta fogata digital. Ahora estamos en el archivo del libro que se llama Si te vieras con mis ojos, de Carl Franz. Vamos en la parte donde hay un debate acerca del amor entre un pintor que se llama Moritz Moro y Charles Darwin, el naturalista. La idea es descubrir a través de este debate si realmente existe el amor o solamente es un acto meramente biológico. Y pues como protagonista u organizadora del debate está Carmen. Carmen, que sabía que pues por allá del 54 en Chile pues no estaban permitidas las reuniones de este tipo. Aún así ella se arriesga y hace la reunión. Alguien informa a la policía que la hicieron y ahora ellos están dentro pues del sitio de la policía, encerrados porque pues hicieron esta parte de eh, pues dar el debate y dar su opinión acerca del amor. Darwin sigue diciendo que para él el amor como emoción o sentimiento no existe, que solamente aparece como un maquillaje de pues la reproducción. Y el Moro, pues opina lo contrario. Él anteriormente, en capítulos anteriores, menciona que hay una pintura de la Venus que refleja esa parte de que puede ser que en una pintura veas un cuerpo, pero no necesariamente represente carnalidad, sino puede ser bello y evocar a la parte de el amor como emoción. Nunca he estado en una cárcel y en los últimos meses la tensión en nuestro barco ha sido excesiva.
Disculpen mis gritos, pero tú no ibas a excusarlo tan fácilmente. Con esas ideas, usted y los que son como usted podrían matar lo mejor de nuestra vida, que es la pasión romántica. La seguirá sintiendo Rugendas, aunque ahora sabrá que no es real. No se puede sentir pasión creyendo que es solo un instinto de apareamiento, contestó el pintor. Yo prefiero no engañarme, afirmó Darwin. Somos un puñado de vísceras desesperadas por perpetuarse, y a esa desesperación la llamamos pasión. Y bueno, Darwin seguía con su punto que pues como humanos necesitamos disfrazar esa cuestión biológica para pues creer que es amor. Era el pensamiento de Darwin. Si su idea del amor llegara a imponerse, preveo un futuro espantoso. En un par de siglos vamos a padecer una frialdad como la de esta prisión. La gente hablará de amor y lo cantará y lo celebrará, pero será apenas una pobre réplica, desencantada de nuestro amor romántico. Esa desilusión general que habías invocado pareció materializarse antes de lo que prevías. Al mirar alrededor descubriste que ambos llevaban un buen rato hablándoles a las sombras espesas de la prisión. Tras el experimento y aquellas primeras carcajadas, el resto de los detenidos se había alejado de la mesa para sentarse sobre las bancas. Desperdigadas en la oscuridad, solo ustedes tres seguían de pie, junto al único farol que continuaba encendido. El vestido granate de Carmen se había vuelto morado al terminar de apagarse el otro fanal. Ajeno a esa desbandada, Darwin continuaba discutiendo incansable. Durante algunos minutos perdiste el hilo de su argumentación. Le respondías con monosílabos, casi sin saber lo que decías. Era como si la seguridad metálica con la que él hablaba horadara tus convicciones. Si seguías oyéndolo, terminarías dudando, quizá de tus propios sentimientos. Por fortuna, para ti, lograste reaccionar cuando la propia convicción del naturalista lo llevó demasiado lejos. Hola, Jax, muchas gracias por unirte a esta fogata digital. Y pues vamos aquí avanzando en este archivo digital, si te verás con mis ojos, y vamos en la parte donde resulta que por hacer su reunión acerca del amor, los apresan y pues como son muchos, como son 20 personas, no caben en la prisión y los encierran como en una especie de salita de juntas que tiene ahí la policía. En eso, pues, aunque se supone que no pueden debatir, empiezan todavía el debate que se quedó en que Darwin iba a mostrar sus picorocos. La idea de Darwin era pues dar a entender que el amor no existe y solamente es el sentimiento de la parte pasión, pasional que mencionaba el Moro era contraria a la que Darwin creía, ¿no? Darwin solo veía como un proceso biológico el amor. Y pues aquí aún siguen debatiendo. La elección de pareja debe ser racional. El aspecto físico del cónyuge es importante, que sea sano y capaz de procrear. Pero también debe existir una simpatía mutua que ayude a sobrellevar la larga crianza de los hijos. Tonterías, negaste tú. Con mera simpatía los cónyuges ni siquiera lograrían soportarse el uno al otro. Se necesita pasión. Patrañas, la pasión confunde el buen juicio. Hay que elegir pareja con la cabeza, haciendo un balance de pros y de contras. Soltaste un bufido de exasperación, Moro. La brillante mente de ese joven científico era incapaz de percibir los absurdos a donde le precipitaba su lógica. Al fin dejaste de morderte la lengua y lanzaste lo que desde hacía rato tú sospechabas. La única explicación para tanta racionalidad sobre el amor y el sexo, Darwin, es que usted sea virgen. Con esto le contesta el Moro a Darwin por qué tenía esta idea del amor, porque realmente él no había experimentado el amor al 100%, o sea que solo tenía una idea,
pero no había experimentado la parte carnal de la que él hablaba, ¿no? Entonces tenía una teoría, pero no lo había experimentado. Mi vida íntima no es asunto suyo, te advirtió Darwin entre dientes. Virgen remachaste tú, y no solo sexualmente, también emocionalmente. Usted no ha amado nunca. El naturalista extendió y empuñó sus grandes manos. Por un instante pareció que se te iba a echar encima, pero esta vez consiguió no perder los estribos, y con un gesto altivo confesó: sí, soy virgen, y que por eso no sabe nada real sobre estos temas, ramachaste. Esto era lo que pues el pintor le reclamaba a Darwin, que cómo podía él dar una respuesta acerca del amor si nunca lo había pues experimentado al 100% los dos lados. Solo sabe de teorías, sin embargo, las teorías son grises, pero verde es la rama en el dorado árbol de la vida. Curiosamente, tras citarle a Goethe, una inesperada simpatía hacia ese niño prodigio te impidió celebrar tu triunfo retórico. Él tenía 25 años y era de corazón y sexo virgen. No podía ser más diferente a ti, que entregaste tu virginidad espiritual y física a los 15 años. Nada más distinto a ti, que te habías afanado persiguiendo el amor y la cópula. No siempre en ese orden, por media Europa y luego desde México hasta Chile. Sin embargo, en esa cárcel lóbrega batida por las olas, sentías de pronto una insospechada solidaridad con este embrión de sabio que hasta ahora nunca había amado. Le resultaría difícil enamorarse si creía que el amor era un simple truco para perpetuar la especie. Pero a ti, moro, hasta hacía poco que se morían los amores, apenas los sentías. ¿Quién de ustedes era el mejor? Como adivinando tus pensamientos, Darwin musitó: no he encontrado una mujer apropiada, pero la hallaré, y enseguida, con calculada deliberación, te desafío. Apostemos, ¿quién va a ser más feliz? ¿Usted con sus pasiones o yo con mis razones? Al principio no entendiste lo que te proponía. Luego creíste que era un recurso del naturalista para no reconocer su derrota, aplazando casi indefinidamente la solución de esa querella, pero hablaba en serio y te presionaba, extendía su mano ofreciéndotela. Acepte si se atreve. Lo reto bajo palabra de honor a reunirnos en 20 años más y comparar nuestras vidas. Apostemos. ¿Quién será más feliz? Titubeaste, tragaste saliva. En la húmeda penumbra de ese corralón de piedra, el desafío de Darwin reverberaba con un aura extraña. Había algo solemne y a la vez siniestro en la apuesta que el joven filósofo natural te proponía. Si aceptabas, tanto tú como él quedarían comprometidos por un pacto, cuyas consecuencias no podías tú calcular, pero que te atemorizaban. Apostar tu felicidad era claramente mal augurio. Muy bien lo sabías, moro supersticioso. Este era el tipo de apuesta que solo puede dirimir el diablo. Pero tu orgullo, sobre todo delante de Carmen, resultó superior a tus supersticiones. Extendiste el brazo y estrechaste la mano sudada del niño prodigio. Y pues si llegaste hasta aquí, gracias por unirte a esta fogata digital. Seguimos con este archivo de un libro que se llama Si te vieras con mis ojos. Justo esta es la portada. Y curiosamente, si la ven un poco con detenimiento, hay dos partes. La parte, pues, de la pintura de la cara de arriba y la parte que retrata la boca de abajo. Curiosamente, esto coincide mucho con estas dos opiniones que ahora estamos leyendo en el debate que Darwin y el moro tuvieron. Darwin se inclinaba más hacia la pasión y el amor como emoción, y Darwin se pues apecinaba la parte de yo no creo en el amor, siento que eso solo es como un maquillaje
para perpetuar la especie. Era su idea del amor, aunque él en ese entonces era pues joven, tenía 24 años y esa era su idea. Entonces, tanto Darwin como el Moro hacen una especie de apuesta. Se mencionan que si en 20 años se vuelven a ver, van a ver quién fue más feliz con la teoría que cada uno tenía. Y pues pasamos ahora a la parte de el fragmento 17 que se llama la Chinche Besucona. A la mañana siguiente, cerca de las 7, se descorrieron los cerrojos de la improvisada presión. Carmen, que dormía sentada y apoyada sobre tu hombro derecho, se sobresalió. Tú no habías pegado un ojo en toda la noche. Recortado en la luz del umbral, vieron ambos al exministro Portales, que regañaba audiblemente el prefecto Benítez. En voz alta, para que nadie pudiese ignorar su magnanimidad, el hombre fuerte invitó a la veintena de prisioneros a salir. La mañana recién nacida, fragante de algas y yodo, los recibió en el patio de la fortaleza. Allí Portales, con su sonrisa más cínica, declaró haber intercedido personalmente ante las autoridades para que los pudieran liberar sin cargos. Aunque ahora carezco de todo poder, ya lo saben. Según él, un exceso de celo había confundido ese debate sobre el amor con un motín político. Pero es que también hay política y motines en el amor, ¿verdad, Carmen? Le preguntó ofreciéndole la mano. Ella lo desairó. Sin mirarlo siquiera, se dirigió hacia las carcomidas puertas del castillo, seguida por los agotados contertulios. Todos excepto Constanza, que se lanzó al cuello de Portales, llorando de nuevo, gimoteando y reconviniéndolo, besándolo y protestando. En la nebulosa de tu agotamiento, baruntaste que el principal objetivo de aquel apresamiento no había sido amedrentar a estos liberales y sus amigos extranjeros. No, eso era secundario. Habían sido víctimas colaterales de una pelea de amantes, una disputa pasional entre Portales y su querida, que lo había desobedecido asistiendo a tal debate. ¿Qué clase de país era este? Caminaron hasta la plaza de la Matriz. Además del templo, le flanqueaban edificios en adobe blanqueados a la cal y el viejo e inicuo corralón de los esclavos recién importados, ahora en ruinas. Frente a la iglesia, el grupo se desbandó, no sin intercambiar enérgicos abrazos. Todos felicitaban a Carmen. Por lo visto, los liberales consideraban esa noche en la cárcel como un triunfo. Darwin seguía sosteniendo su plato con los picorocos tapados y tenía cara de estreñimiento, como si sufriera un cólico. Cuando se acercó a Carmen para despedirse, ésta agravó sus pesares. Colgándose de su cuello, lo atrajo y lo besó largamente en ambas mejillas, muy cerca de la boca. El naturalista dio un paso atrás, atónito. Su intenso rubor no disimulaba los pequeños hematomas que los chupetones le habían causado. Con razón la llamaban Vinchuca, recordaste, como esa chinche besucona que chupaba sangre sin que doliera. Tú también tenías ahora varios moretones como aquellos, mayores y en lugares menos visibles, eso sí. Por fin el niño prodigio se rehizo y balbuceó. Señora, en Inglaterra no nos besamos ni las manos. Se merece estos besazos y muchos otros. Señor Darwin, estuvo brillante, le contestó Carmen, y agregó encantada de mortificarlo. ¿Tal vez quiere otro? Solo mis hermanas me han besado, señora, y eso fue cuando murió mamá y yo era un niño. Tú meneaste la cabeza, Moro. El naturalista no solo era virgen, ni siquiera había besado a una mujer en sus 25 años de vida. A su edad tú ya te habías roto el corazón. Varias veces ya había seguido apostándolo. Sin hacerle caso, Carmen lo enlazó por el brazo y también a ti, mientras decía ella cariñosa y traviesa. Los declaro a los dos muy brillantes y muy tontos. Uno afirma que la clave es la naturaleza, el otro afirma que es el amor.
Yo digo que lo importante es la naturaleza del amor. Subiste a tu cabaña y dormiste de un tirón hasta media tarde. Un sueño intranquilo plagado de voces, réplicas inescrutables y preguntas. ¿Sería una mentira eso que llamamos amor? Oías que te demandaba alguien, quizá esa mujer desnuda. El fantasma del pelo rojo que solía asediarte en tus pesadillas, y tú en el sueño no sabías qué responder. Al despertar para despejarte, tomaste tus utensilios y saliste a pintar. Pintar era para ti, moro, una forma de meditación. Trepaste la quebrada hasta el viejo polvorín en la loma de Elías, donde se denominaba el paisaje en 180 grados. Montaste tu atril, desplegaste tu asiento trípode y te sentaste a colorear el asombroso panorama. El sol se ponía más arriba del horizonte marino, tras una larga formación de nubes macizas y resplandecientes. Parecía una flota de témpanos de hielo lejana y fabulosa. Bellas templos, cúpulas, minaretes, torres enrojecidas por el crepúsculo, todo un continente nuevo y helado que hubiese emergido durante la noche de esos mares australes. Una tierra nueva de la que aún nadie podía saber el nombre. ¿Sería este el mundo venidero que Darwin les había casi anunciado la noche anterior en aquella cárcel? No quisiste, en el ardor de la discusión, admitir que ese futuro fuera posible, pero tal vez tú te equivocabas. Quizá la respuesta a aquella pregunta en tu sueño fuera así. Sí, el amor es mentira. Entonces reflexionabas, ¿por qué la naturaleza crea seres inteligentes si dicha inteligencia solo sirve para descubrir el engaño del amor? Habría sido menos cruel y más eficiente crearnos bien brutos y totalmente insensibles, antes que diseñar un artificio tan complejo, solo para permitir que nos desilusionemos. El descifrarlo, pues tiene esa arma. Pero te revelas, quizá el amor sea una invención humana, como la cultura, como el arte, cosas inventadas por las cuales vale la pena vivir. El resto es simple supervivencia. El amor no será divino, pero tampoco es animal. El amor no es Venus, pero tampoco puede ser picoroco hediondo. Y si te reafirmabas, el amor es verdad. Cuando estamos enamorados, lo vemos claramente. Cuando no lo sentimos, dejamos de verlo. Pero no por eso el amor ha dejado de ser cierto. Solo ocurre que ya no es nuestra verdad. Afirmabas lo anterior y enseguida volvían a dominarte las dudas, esas que el naturalista había infiltrado en tus convicciones, mientras en el improvisado calabozo el último farol parpadeaba, y por algunos minutos te ensimismaste y casi dejaste de escucharlo. ¿Sería el amor solo un asunto de perspectiva? Tal como en un cuadro vemos que un árbol o una persona colocados en primer plano se ven engañosamente más grandes que una montaña situada al fondo. El amor parece enorme cuando lo tenemos muy cerca, pero incluso si solo fuera un asunto de perspectivas, protestabas para tus adentros, el amor sería real, tan real como el punto de fuga. Es el lugar del horizonte donde convergen las líneas paralelas. Quizás un científico diría que ese punto es solo una apariencia. Sin embargo, aunque se juzgue imposible, las paralelas se encuentran constantemente delante de nuestros ojos. También esa engañosa diferencia de tamaños entre lo cercano y lo lejano que vemos en un cuadro es pura apariencia, pero no es irreal porque expresa la distancia y el tiempo que medía entre ellos. De manera semejante, el amor y el arte, al engañarnos con sus perspectivas, nos ofrecen una percepción de profundidad del mundo, nada menos. Eso debiste haberle enrostrado a Darwin si se te hubiera ocurrido ayer en lugar de hoy. En cambio, anoche te ensimismaste y mansamente creíste entreoír brutalidades como esta.
Toda la naturaleza está en guerra. Los machos se pelean por las hembras y éstas seleccionan a los machos. Solo los más fuertes se quedarán con las mejores, asegurando su descendencia. ¿Lo había dicho Darwin con esas palabras? ¿O era esta voz en tus pesadillas de hacía un rato? ¿O ya la voz de ese ermitaño burlón y dolorido el sacrificador a quien no conocías no aún, pero llegarías a conocer? Y curiosamente aquí el autor nos regala esta parte donde siguen pues igual en disputa entre pues si realmente el amor es solo carnal y solo es como una especie de máscara o si existe la parte pasional. Y aquí vemos que el Moro empieza a hablar de perspectivas y que depende de pues cómo interprete su realidad cada persona. La inmensa urbe de hielo se había teñido de escarlata en el horizonte y tú en óleo, cuando te asaltó otro temor menos filosófico y mucho más urgente. Esa competencia de los machos por las hembras. ¿Sería posible que Carmen te hubiera hecho competir con el niño prodigio para así decidir a quién escoger? Y pues el Moro se pregunta si realmente Carmen había planeado este debate para saber o darse una idea de quién le convenía más como amante, si Darwin o Moritz el Moro. Durante la discusión, volviste a comprobar que ella admiraba la innegable inteligencia de el naturalista. Y acabo de recordar que pues Carmen no podía viajar sola, ella tenía que salir con una chaperona totalmente y no podía ir a donde quisiera como tal sin algún acompañante. Entonces a ella al conocer a Darwin se le hace muy interesante porque le comenta que ha estado viajando por ahí de alrededor de 2 años y le enseña un libro de notas que él tiene para pues demostrar que ha ido en pos de la investigación de especies y él toma como referencia para el amor unos moluscos que se llaman picorocos. Empieza él a describirlos y a mencionar pues cuál sería la coincidencia que tienen estos moluscos con lo que él tiene como idea de el amor. Tu manía persecutoria, tan arraigada en ti como tus supersticiones, Moro, se puso en marcha. Detuviste tu trabajo, otro cuadro que dejabas a medias últimamente. Desmontaste tu atril y guardaste los óleos en la caja, y partiste cerro abajo, corriendo. Un leñero con su burro cargado de ramas que se había desceñido a observarte pintar te gritó: «Vaya con Dios». Mientras descendías, el sol desapareció tras el horizonte de la ciudad de hielo con un último destello color de agua marina. Cuando te recibió recostada sobre los cojines en la tarima alfombrada que aún no habían retirado de su estudio, llegaste agitado, sudoroso, dispuesto a acribillarla con tus nuevas dudas, pero su belleza te contuvo. Así tendida tenía algo de la maja vestida de Goya, aunque esta era una maja escritora que hacía bailar su pluma muy concentrada sobre una pequeña escribanía portátil. El puma rugiente la escoltaba como si leyera sobre su hombro. Te habría gustado hacer lo mismo, pero Carmen jamás te permitiría leer sus manuscritos. Un misterio más de los suyos, cuando advirtió tu presencia. Solo la pluma cerró la escribanía y palmeó alegremente el cojín a su lado para que te sentaras ahí. ¿No fue maravilloso? Acababas de pasar una noche en la cárcel y parecías tú más libre que antes, a pesar de todas tus ataduras. Más resplandeciente, incluso lo pensaste con angustia, que después de una tarde de amor contigo, eres maravillosa, sí. No yo, tonto, el debate, digo, fue maravilloso. Todavía no sé quién lo ganó. Y pues esa respuesta se le hace a la Carmen típica de un hombre. Tenía acorralado al niño prodigio, pero al aceptar su apuesta admití un empate. Y si te acabas de unir, muchas gracias por unirte a esta fogata digital.
Josepe, veo que te acabas de unir. Gracias por ser parte de esta fogata digital. Y ahora estamos en la parte donde siguen aún entre peleas y debates por ver quién gana la atención de Carmen. Carmen, pues se le ocurre una idea, convoca a este debate sobre el amor, habla de si pues el amor es real como emoción o sentimiento. Esa es la primera pregunta. ¿O solo es una excusa para la parte carnal, vivir esa parte carnal sin emociones? A lo que Darwin contesta que está de acuerdo que sea solo una especie de máscara para poder llevar a cabo la finalidad pues de procrear la especie. Y pues el moro sigue con su teoría y le preocupa que pues Darwin gane la atención de Carmen o mayor atención de Carmen que él mismo. Entonces digamos que gané yo, repuso Carmen, porque no me interesaba que ninguno de los dos perdiera. Y bueno, aquí Carmen ya entra en la disputa porque parece ser que ninguno de los dos está ganando. Y ella dice que entre sus ideas, las ideas pueden coexistir. Ese mocoso inglés y yo te interesamos por igual. Es algo que le pregunta el moro a Carmen. Me interesaba otra cosa y lo logré, es lo que menciona Carmen. Desafiar a los pelucones conservadores. Algo mejor, mostrar que esta supuesta república es un fraude. Vivimos una tiranía donde nos encierran hasta por hablar del amor. Fuimos su instrumento entonces. Los adoro a los dos por haberme ayudado a vengarme de sus hipócritas, aunque ustedes no lo supieran. Esta frase, los adoro a los dos, confirmaba tus peores sospechas. Carmen te emparejaba a tu contrincante, te destituía del sitial preferente de su amor. Esa maldita apuesta, además de empatarte con Darwin, te había igualado a él en los sentimientos de tu amante. O algo peor, él te había superado. El macho más joven había derrotado al viejo semental desilusionado que en ese momento creía ser. Y el puma rugiente, muerto de la risa, sentado junto a Carmen, parecía burlarse de ti, ya que la habías tú perdido. Ella notó una angustia y tiró de la mano, obligándote a poner la cabeza en su regazo. ¿Tú vas a ganar esa apuesta? No, en 20 años más, sino ahora, dijo acariciando. Creo que ya empecé a perderla. Te lamentaste, aunque en verdad no te importaba perder una apuesta estúpida sobre esta abstracción llamada felicidad. Lo que temías era realmente perderla a ella. Claro, don Jonan, nunca sentiste celos. Él solo sabe provocarlos. A veces te llamaba así don Johan, cuando quería burlarse de don Juan, que ella suponía en un pasado. Siento celos, admitiste, pero son justificados. Explícame por qué chupeteaste ese mocoso gato a la vista de todo el puerto. Y pues si te acabas de unir a esta fogata digital, gracias por unirte. Ahora seguimos con este libro que se llama Y si te vieras con mis ojos, de Charles Franz. Haciendo pues esta pequeña pausa antes de seguir, no sé qué ritual quizá tengan ustedes para leer de noche o si les gusta leer de noche, pero por lo general yo siempre enciendo una velita antes de empezar porque relaja. Por ejemplo, esta es lluvia de jardín y pues el ambiente se pone como en un modo de relajación y ayuda mucho a enfocarte, concentrarte un poco más. En cuanto a lo que uno toma, pues varía, depende, supongo que en gustos. A veces es como cuando un libro te atrapa, pues lo que quieres es seguir así, leyéndolo y a veces se te va el tiempo. A veces el té verde funciona o el té de jazmín que también ayuda para esto de la concentración. Y pues seguimos aquí en este capítulo. Es una costumbre mía, ya lo sabes, soy muy cariñosa. A mí no me besaste así la segunda vez que nos vimos. Tuve que esperar semanas para que hicieras eso.
No irás a comparar esos besitos que le di a Darwin con los chupones que de verdad te hago a ti. ¿Quieres uno ahora? No estabas de ánimo para bromas. Saltaste sobre Carmen, la tendiste a la fuerza en la tarima y te sentaste a horcajadas sobre su vientre, aferrando sus brazos para inmovilizarla y le gritaste: No puedes chupetear a nadie más, tú eres mía. Ella te contestó con una suerte resignada y de angustia: No soy tuya, esta es tu desesperación total, Moro, y la mía. Carmen luchaba por desasirse. Otra vez te sorprendió lo fuerte que era. Su niñez en el campo, cabalgando, nadando, trepando árboles, la había dotado de ese cuerpo flexible y resistente. Con todo, no consiguió que la soltaras. Entonces recurrió al más fuerte de sus músculos, la lengua. Te dijo con algo muy parecido al desprecio: Si tanto me amas, ráptame, cobarde. Te desafiaba con una mirada de ansiedad y de furia. Intuiste de golpe que no te hablaba solo a ti. A través de ti se dirigía al cacique indio de sus fantasías, a ese que le encontraba desnuda, perdida en una pampa y que la raptaba a caballo. A él le hablaba como si le estuviera viendo. Lo animaba a sustituirte porque tú eras un cobarde, repitió Carmen. Te encegueciste, esa maldita apuesta, esos besos de vinchuca, la voz siniestra de tus sueños. Sin pensar en lo que hacías, levantaste la mano derecha y estuviste a un tris de abofetearla. Pero no lo hiciste. Tu mano alzada bastó. Los dos quedaron inmóviles por segundos, jadeantes, impedidos de seguir luchando. El puma rugiente parecía también el helado de asombro. Luego el rostro sorprendido de Carmen fue cambiando. Un rubor encendido trepó por su cuello y sus mejillas hasta la frente. Sus ojos llenos de lágrimas te enfocaron. Esbozó una sonrisa desdibujada por la rabia, en la que no se podía discernir qué era más fuerte: el desprecio o el desafío. Pégame, te ordenó, decídete. Pégame hasta matarme. Ya que no te atreves a llevarme viva, llévame muerta. Aflojaste, desmontaste de ella, quedaste tendido a su lado entre los cojines. Ambos estuvieron un largo rato en silencio, respirando fuerte, contemplando sin verlo en lo alto entramado de vigas que sostenía el techo del observatorio. Y luego, poco a poco se volvieron de costado y quedaron mirándose. Levantaste la mano y acariciaste con un dedo la mejilla que casi tú habías abofeteado. La besaste muchas veces y murmuraste en su oído: Perdóname. Ya lo hice, Moro. Además, yo sí te pegué con mi lengua. ¿Por qué peleamos así? Ya no me acuerdo. ¿Será que hoy hay pasión sin sufrimiento? Te preguntó ella. Quizás Darwin tenga razón entonces. Tal vez hay que escoger a la pareja fríamente y sin nada de pasión, para, claro, sufrir menos. Carmen se revolvió en la tarima. Ni se te ocurra. Ahora fue ella la que se montó sobre ti a horcajadas sobre tus caderas y sus pechos desbordando el escote que se había desabotonado en dicha pelea. Su moño se deshizo y flotó el pelo negro enmarañado, como si en verdad fuera cabalgándote. Agregó: Prefiero 1000 peleas con esta a una frialdad. Lo que yo prefiero, le dijiste tú, sintiendo que tu parte corporal pues estaba ya hirviendo, son las reconciliaciones. Son maravillosas, asintió Carmen sonriendo. ¿Valdrá la pena pelear solo para reconciliarse? Sí, afirmó ella, quitándose a toda prisa pues toda la ropa que ella traía. Peleamos un poco más. Y bueno, aquí en esta parte Carmen vuelve a recordar la parte donde eh, le comenta al Moro una de sus fantasías que ella tenía, que era ser raptada por apaches y que uno pues se la llevara a caballo. Posteriormente, pues el Moro empieza a sentir celos, que comenta que es algo que él no había sentido jamás, no había sentido los celos,
pero al convivir con Carmen y pues tener todo tipo de relación, desde pintor hasta corporal, pues él ya no puede desvincularse de Carmen y empieza a sentir estos celos. Pues ahora vamos a la parte del fragmento 18 y que se llama Todas estarán desnudas debajo. Y pues aquí el autor nos lleva de nuevo a la parte de la descripción erótica del cuerpo de Carmen que el moro hacía. Y pues dice Carmen, cuéntame una fantasía. Se había vuelto una costumbre entre ustedes, un secreto más que compartían. Cada vez que ellos tenían un encuentro, pues cada uno debía contarse una historia o una fantasía. Eras como una Sherezade al revés, fantaseabas no para salvar tu vida, sino para revivir tu cuerpo. Y cabe resaltar que Carmen lo hacía o le parecía atractivo porque pues su vida de casada era bastante monótona y aburrida, no tenía como esta incertidumbre de jugueteo, de descubrir cosas. Y al abrir su relación con el moro, descubre que con el pintor puede ser ella, pero en otro tipo de versión, más abierta. Pero esa mañana, 2 o 3 días después de la última pelea, peleaban mucho más que un poco Carmen y tú. ¿Qué bicho te habrá picado, moro? Quizás ella es celoso de esos chupones de vinchuca que Carmen le propinara a Darwin en las mejillas. Lo cierto es que aún a sabiendas de que ella te pedía fantasías y no realidad, acudiste a una historia verdadera. Aunque escarmentado, la adornaste para que la creyera inventada. Elegiste a la muchacha de uno de los cuadros de mujeres típicas que adornaban las paredes de tu cabaña, la rojoneadora, que iba vestida de charra jalisciense con una gran falda de montar, plisada al medio, chaquetilla corta con botones de plata, sombrero andaluz y una espada de torero en la mano. Era Octavia con la que estuviste a punto de casarte en México, pero de quien huiste, tal como de las otras, aunque no se lo habías contado a Carmen todavía. En cambio, le inventaste que ella era una fantasía tuya, que te gustaba imaginar que tenías encuentros con una matadora. O sea, realmente le hizo creer que algo que sí le había pasado era solo una fantasía total. Que la veías clavando a galope rejones y banderillas en la testuz de un toro bravo. Y tras la suerte de matar, la mirabas con un ansia de deseo, mientras ella daba la vuelta al ruedo con la sangre del animal chorreando en sus estribos, y la describía el moro en toda su esencia de torera. En tu supuesta fantasía lograbas que se fijara finalmente en ti al regalarle un dibujo, y por fin tenían el encuentro tan esperado en los establos. En el interior de un lando de desfile pintado de un insólito color calipso perteneciente al viejo hacendado. ¿Qué más te invento, Carmen? Ah, sí, hablaste totalmente cerca de su oído. Contaste cómo la muchacha coseaba idéntica a una yegua mal domada y cómo tú, pues, la apaciguaste poco a poco. Y pues aquí empieza a describir cómo es que tuvo este encuentro, porque resulta que iban a abrir su mente y el moro le iba a contar alguna especie de fantasía erótica. Otra vez el grito de Carmen te interrumpió. Indignada, te apartó de su cuerpo y poniéndose de pie junto a la cama, te increpó. Eso no es una fantasía, eso lo hiciste de verdad. Te lo había advertido. ¿Cómo diablos lo adivinó? No sabrías decirlo. Pero ella estaba agitada y molesta. Revolviéndose buscó algo con la mirada. Pensaste que era su ropa, pero finalmente se precipitó sobre la mesa donde preparabas tus lienzos y cogió una gran tijera que usabas para cortar las telas.
Se volvió hacia ti mostrándote las tijeras. Te voy a sacar los ojos, Moro, amenazó. Un oriente de locura en tus pupilas verdes te dijo que Carmen no hablaba del todo en broma. Parecía realmente una sultana y tú eras la Sherezade que había fallado al contarle un cuento equivocado y que ahora iba a ser totalmente decapitada. Se lanzó hacia la cama. Saltaste del lecho justo a tiempo. Te persiguió blandiendo esas tijeras. Jugaba seguramente, pero en tu imaginación de caballero errante era ella, por momentos la otra, que venía detrás de ti. Por esquivarla, abriste la puerta y saliste a la terracita. Error fatal. Sin titubear, Carmen se precipitó sobre el tirador y la cerró. Cuando quisiste abrirla en un empujón, ella estaba pasando la tranca que usabas para asegurarla. Y solo entonces notaste que no tenías ropa. Desvestido, pues te quedaste toda la noche ahí, en la mañana gris del invierno costero, al tope de una escalera de 101 peldaños. Parecías la escultura de algún héroe griego en lo alto de su pedestal, pero aquí no había nada heroico. Hacía frío y tú tenías la piel de gallina. Te tapaste lo más que pudiste con tus manos e intentaste, pues, no ser presa de aquellas miradas curiosas. Aunque por su altura, tu cabaña estaba bastante aislada, no eran raros los recolectores de leña que remontaban la quebrada con sus burros. Y estaba Rosa, que, pues si recuerdan, Rosa era la chaperona de Carmen, sentada más abajo haciendo de centinela en el segundo zigzag de la escalera. Afortunadamente dormía. No te portaste como un héroe griego moro. Le suplicaste y le pediste humildemente que te abriera. Harto de su silencio, cediste a la furia y golpeaste histéricamente la puerta en vano. El amargo viento invernal, reforzado por la helada corriente de Humboldt, parecía soplar más que nunca, directamente desde la remota Antártida. Era como si el propio varón se burlara de ti, poniéndote la piel de gallina con su aliento helado. Esto le pasa por desobedecer mis órdenes, rugendas, por abandonar los trópicos y por pintar sentimientos. También por amar mujeres. Tu sexo se había recogido buscando el calor de tu abdomen y tú te ovillaste, imitando con todo tu cuerpo ese reflejo defensivo. Probaste a reír, pero el humor te duró poco. Solo un rato mientras intentabas ablandar a Carmen, echándolo todo a broma. Ábreme, si no voy a bajar con Adán hasta el puerto, con una hoja tapándome, y les diré a todos que te pregunten a ti el por qué. Pero ella había dejado de responder a tus ruegos o salamerías. Ni siquiera te mandaba a la mierda. Un largo silencio respondía a tus pedidos. Así pasó otra hora y quizá más. Era inútil intentar rodear la cabaña para entrar por una ventana. Por el otro lado la casita colgaba sobre la quebrada. Solo te quedaba tratar de romper la puerta. Pero estaba bien arrancada y no conseguías ni siquiera moverla. Empeoró el presionar con todo su cuerpo contra ella y empezaste a oler un aroma extraño que se precipitaba por las junturas. Las fragancias silvestres del boldo y los quillales de ladera del centro te hicieron difícil identificar este aroma al comienzo. Luego supiste lo que era: aguarras. El corazón te dio un vuelco. Te pusiste en pie de nuevo, sin importarte ahora que alguien pudiera divisarte totalmente sin ropa. La imaginaste bebiéndose el frasco de disolvente que tenías junto a los óleos. La supusiste yaciendo sobre la alfombra de ponchos aracuanos, la misma que le había desollado las vértebras aquella primera vez que se amaron, marcándole con esos jeroglíficos de alguna lengua totalmente desconocida. Ahora estaría echando espumarrajos entre contorsiones atroces y mordiéndose los labios para no aullar. Golpeaste la puerta desesperado y maldijiste.
Una gaviota planeando en esa altura te respondió con su graznido, semejante una carcajada. Te dejaste resbalar al suelo otra vez y llamaste a Carmen. Escuchaste descorrerse la tranca, la aldaba saltó de su pestillo. La puerta se abrió sola, lentamente, sin que tú te presionaras ni pugnaras por entrar de inmediato. No sabías qué sentir con más fuerza, si alivio por saberla viva o miedo a la gran tijera, con la cual Carmen podía estar esperándote todavía. La encontraste completamente vestida y de pie en el centro de la cabaña. Llevaba en las manos un trapo con el que se limpiaba meticulosamente los dedos. La gran tijera yacía abandonada, para tu alivio, en un rincón. Te acercaste abriendo los brazos. Mi amor, casi me muero de miedo, creí, pero ella rechazó tu contacto con altivez, extendiendo el brazo para apartarte como si le repugnara tu cuerpo, que solo un par de horas antes besaba desenfrenadamente. Observaste la mano delicada que le había quedado a la altura de tu pecho. Lucía un arco iris de yemas con los dedos. Tal vez los había untado en los colores de tu paleta. O quizás solo entonces presentaste o prestaste la atención a lo que en el rabillo de tus ojos batallaba por asomarse y llegar al centro de tu conciencia. Te volviste a mirar las paredes de tu estudio donde colgaban las 12 retratos de mujeres, como sus atuendos típicos que habías pintado en tus viajes por América. Todas y cada una de ellas parecían haber sido desnudas a tirones, desgarrados sus vestidos, la mulata bailarina de Río, las negras mellizas del Salvador de Bahía, las esteras de Maracaibo, las criollas de Santiago de Cuba y de Veracruz, la dulcera de Puebla, la robusta guasera mestiza de Acapulco, la novicia de Cartagena de Indias, la india arpista de Guayaquil, la limeña tapada mostrando un solo ojo, hasta la rejoneadora charra de Guadalajara, se veía totalmente sin nada de ropa junto a su caballo. Las acuarelas que usaste para pintarles encima cuidadosamente sus ropas regionales chorraban de lienzos y caían manchando las paredes al suelo, mientras iban apareciendo debajo los hermosos cuerpos desnudos que habías trazado al óleo con una indeleble precisión. Carmen había derramado tu cántaro de agua sobre cada uno de estos cuadros. Acto seguido, había lavado la capa de acuarela ligada con glicerina y miel, con la que habías ocultado los cuerpos, hasta dejar a la vista a la verdadera pintura, el óleo con el que habías retratado totalmente sin ropa a estas mujeres. Por un momento quedaste más fascinado que horrorizado, y a medida que la acuarela se diluía, las mujeres iban, pues, quitándose la ropa poco a poco. Era como si todas esas hermosas muchachas, que alguna vez habían sido suyas, hubiesen vuelto a la vida y se estuvieran despojando, pues, de su vestimenta totalmente. Para ti, todas danzaban dejando caer sus faldas, delantales o taparrabos, arrojaban las blusas o los petos, meneando las caderas, irguiendo los pechos llamando atención para que volvieras a mirarla. Y te supiste descubierto, moro, casado. No te atrevías a voltearte y enfrentar a Carmen. Intuías que con eso la habías perdido sin remedio. Pero también, reconócelo, te sentiste inoportunamente orgulloso. Hacía mucho que no mirabas, pues, este tipo de trabajos y hablabas de tu irreprimible vanidad de artista que te hacía pensar que no estaba nada mal. Esos retratos vistos en conjunto probaban fuera de toda duda que eras un gran pintor romántico. Tú no habías nacido para la pintura científica a la que deseaba condenarte el varón. Habías nacido para pintar la belleza con amor. Si en medio del desastre de tu vida pensaste que estaban muy bien esos cuadros, reconócelo, moro. Incluso el baldazo de agua y el furioso fregado que Carmen les había propinado, más que destruir tus obras, las exaltaban. Ese derrame de acuarelas del cual ahora brotaban los cuerpos desnudos les añadía una fuerza totalmente perturbadora.
Tan artista irremediable eras que hasta te diste tiempo para reflexionar si acaso podrías desarrollar una técnica nueva a partir de esta mezcla entre manchas y entre cuerpos. A tus espaldas, Carmen interrumpió esas cavilaciones. Ahora entiendo mejor en qué consistían tus famosas veladuras, ironizó, y agregó con un juez certificado los hechos. Todas están totalmente desnudas debajo, aunque tú y tu cuerpo se dieron de diferente manera, diferente forma, distraída por las reflexiones estéticas, un nuevo pudor te dominó. Alargaste el brazo y cogiste una de las sábanas y te envolviste en ella, como en una toga romana. Así arropado te atreviste por fin a voltear y mirarla. Se estaba calzando sus largos guantes verdes de cabritilla, abotonándolos hasta el codo, sin nada de prisa. ¿Cómo lo descubriste?, preguntaste. Porque tienen cara de ir sin nada, ningún tipo de vestimenta. Las vestiste pero no les cambiaste la expresión. Ah, hombre, tenías que ser. Pero Carmen, no es lo que piensas. Son estudios, son prácticas. Practicaste con todas esas, basculaste hacia atrás intentando esquivar la verdad de esa exclamación. Era difícil aún así y trataste de mantener tu coartada. Un desnudo perfecto se hace con las mejores partes de muchos cuerpos. Busqué por toda América esas partes para ir uniéndolas, pero luego te encontré a ti, Carmen, el cuerpo perfecto. Basta, cínico, a todas les has de haber dicho tú lo mismo, que luego ibas a pintarlas encima y nadie lo vería. Y bueno, aquí cabe resaltar que Carmen se enoja con el moro, porque piensa que al aceptar ser pintada sin ropa, el moro iba a cumplir el acuerdo de mostrar esa pintura pero con ropa. Y supuestamente era un secreto que la haría especial este tipo de relación, pero al final se da cuenta que pues el moro viaja y viajó por toda América y que ella no era la única mujer que había sido pintada así. Y le menciona a Carmen al moro Moritz. Basta, cínico, a todas les habrás dicho lo mismo, que luego ibas a pintarle algo de ropa encima y que nadie las vería. Lo que no nos aclaraste es que lo ibas a hacer con acuarela para poder desvestirnos cuando quisieras. Y curiosamente ella le habla de una técnica y le dice, seguro pintaste a estas mujeres, pero no con óleo, sino con acuarela. A ti pensé pintarte el vestido con óleos. Tú eres distinta. Entonces, pues le empieza como a descubrir este truco, ¿no? Y el moro le comenta a Carmen que no va a ser lo mismo que hizo con otras mujeres, sino a ella sí le va a poner óleo para que pues nadie sepa la existencia de la pintura posando. Admiraste la agudeza de Carmen. Solo habías conocido a 2 hombres íntimamente en su vida, o quizá a uno solo, si era cierto que tú fuiste el primer hombre en su vida. Y sin embargo, parecía saber más de, pues, lo que respecta la parte masculina que tú. No habías pensado eso, no habías pensado tan mal de ti mismo. Pero al pronunciarlo de ella, supiste que podía ser totalmente cierto. También por eso las habías pintado desnudas, sin nada de ropa, no solo para aprender para dominar las formas del cuerpo humano, sino por amor al arte. También lo hiciste por instinto de conquistador, de cazador y de coleccionista, para conservarlas, para llevar a donde tú fueras el glorioso recuerdo de tan dichas bellezas, para no perderlas aunque ya las hubieras perdido. Arropado con esa sábana ya no parecías tú un héroe griego, como antes en aquella terracita. Ahora te percibías como un decrépito y corrupto emperador romano, un Tiberio, un Calígula. Seguramente en Europa se venden más caros estos cuadros de mujeres que tú, moro, pintaste. Y Carmen, ¿cómo puedes pensar eso de mí?, le menciona el moro.
También tu plan o tu idea de convencerme de salir en ese cuadro sin ropa era vender y sacar unas monedas por un solo cuadro. Eso sí, que no podías admitírselo. Tu amor por ella no se parecía a nada que hubieras sentido antes. Era una pasión verdadera. Era como si toda tu vida te hubieras preparado para pintarla así, pero también para amarla. Todas esas mujeres y esos retratos habían sido una larga búsqueda, a veces desesperada, de una perfección que solo ella encarnaba. Ibas a decirle todo eso cuando una sospecha te interrumpió. Quedaste en mitad de la frase y de la idea. Volteaste hacia el gran baúl donde mantenías encerrado el retrato de Carmen cuando no estabas trabajando en él, y te aproximaste al cofre observándola a ella totalmente de reojo. Había terminado de abotonarse los guantes y ahora te miraba hacer con las manos cruzadas sobre el vientre. Muy tranquila en apariencia, levantaste la tapa. Un tufo de aguarrás te hizo dar un respingo. Recordaste que ese era el olor que te había alcanzado a través de las junturas de la puerta cuando estabas a la intemperie y que atribuiste a un intento de suicidio. Ahora veías que sí, que en cierto modo lo había sido. Levantaste el lienzo y lo miraste totalmente incrédulo. Solo sobrevivía un pie blanco y rosado en una esquina. Carmen había derramado la trementina sobre su cuerpo retrato y luego se había ensañado con los óleos húmedos, borrando la mejor pintura de un cuerpo humano que jamás hubieras hecho. Es a donde habías llegado. Hola, Emma, gracias por unirte a esta fogata digital, a entrever el arma trascendiendo de la Carmen. Gracias por el Carmen. Nada quedaba de aquella obra donde te habías creído capaz de pintar al amor. Solo el otro retrato de medio cuerpo y vestida su imagen oficial se había salvado de la hazaña de Carmen. Ese retrato superficial, infiel, mentiroso. Desde tanto ella como el artista, gracias no, habían disimulado lo que sentían. Te volviste hacia ella derrotado y rabioso. Oh, sí, a veces pasa que aunque seas nocturno o las nocturno, de repente antes te quedas, te quedas dormido. Entonces, pues sí, pasa, no te preocupes. Está bien, ya lo destruiste, te vengaste, ahora perdóname. Pero entre tanto la expresión de Carmen había cambiado. Ya no era desafiante o altiva. Había un profundo desaliento en su voz cuando te dijo: recién entendí que si me pintabas era para llevarte un recuerdo. No solo por eso. Nunca pensaste en quedarte. Contigo sí, quizás. No, tú solo sabes partir, pero antes de que lo hagas, prefiero irme. Era tan difícil desmentir ese resumen de tu vida que cuando lo intentaste, Carmen ya se había ido. Y pues resulta que Carmen queda decepcionada porque piensa que ella era la única que había pintado de esa forma, o el único acuerdo que tenían de pintarla, tener ese cuadro desnudo y posteriormente ponerle ropa. Gracias por darle amor a este live, y si llegaron hasta aquí, ya son parte de esta fogata digital. Vamos más o menos como a la mitad de este archivo. Llevamos alrededor más o menos de 4 o 5 sesiones con el apodo. Sí, justamente hay apodos bien curiosos. De repente tuvimos un bien escucha con un apodo de empanada. Ya no me acuerdo tanto, pero también estaba chistoso. Y pues resulta que Carmen se desilusionó porque resulta que ella no era la única. O sea, ella no era la única que el muro había pintado. Entonces, pues
ella piensa, pues entonces no soy tan especial. Ahora vamos a la parte del capítulo 19 que se llama Desvestir a las musas. Fuiste 2 veces al día durante una semana a golpear la puerta de casa de barco de Carmen. En cada ocasión el viejo y corpulento criado Ambrosio te rechazó arguyendo que su ama no estaba o que tenía otras visitas. Y bueno, ahora, gracias. Sí, justamente de eso se trata esta jugada digital, de compartir varias lecturas. Ahora, pues, Emma, que es un oyente realmente fiel, escogió este libro que se llama Si te vieras con mis ojos, y llevamos más o menos una semana leyendo. Por allá de 1854 viajamos en el tiempo y pues ahora estamos en esta parte donde Carmen descubre que pues no es tan especial porque pues el Moro, que es un pintor alemán, ha ido viajando por toda Latinoamérica y resulta que no es la única mujer que él ha pintado. Pasando por los roqueríos de la playa, rodeaste por abajo el promontorio donde se encaramaba la casa y fuiste a la puerta de servicio. Aquella por donde entraste la primera vez, lograste forzar la puerta de un empujón y ya ibas subiendo por detrás de la fachada falsa cuando fuiste sorprendido y en un santiamén sacado en volandas por Ambrosio. Rosa te gritó desde un ojo de buey de segundo piso con voz iracunda y compasiva. La señora Carmencita dice que no quiere verlo más. Entienda. Y para dejártelo más claro, te lanzó el líquido de un gran orinal de losa, como si ahuyentara a un gato en celo. Entonces ahora, pues el Moro tenía que pagar la ira de Carmen. Ella ya no quería verlo más. El baldazo te empapó, al menos 1 litro de orina chorreaba desde tu cabellera larga y en desorden sobre la chaqueta. Te volviste a la cabaña en Cerro Alegre por las calles del centro, desafiando con tu mirada a los transeúntes que osaban mirarte en estado lamentable. Ibas estrujándote el largo pelo empapado, sintiendo cómo la orina te bajaba por el cogote hasta los calzoncillos, rumiando las excusas que habías pensado darle a Carmen. Le habías pintado trajes encima a tus mujeres típicas con acuarela, pero no para engañarlas, o no solo para eso, también para poder viajar por la pacata América hispánica y lusitana, que en muchos sitios todavía estaba en las garras de la Inquisición. Entonces, pues como hablamos de esa temporada del 54, pues en Chile no dejaban hacer reuniones ni debates. Y es lo que menciona el Moro, que pintarlas con acuarela, o sea, ponerles como un traje con acuarela a las mujeres, era su estrategia para que él pudiera viajar con sus pinturas, porque si las ponía como tal, él las había pintado, pues podían hasta llevarlo preso. No querías que te requisaran esos cuadros como yo había hecho con algunos de tus cuadernos de bocetos. O sea, lo hiciste por razones prácticas de sobrevivencia. Por supuesto, a Carmen pensabas pintarle un traje definitivo con óleo. Tú no eras y pues aquí vuelvo a mencionar que la idea con Carmen era no usar acuarela, que era fácil pues de quitar de la pintura del cuadro, sino más bien ya usar óleo. O sea, una vez hecho el cuadro con el desnudo, pues él iba a prometer que pintaría a Carmen con óleo para que no se viera lo que había debajo del cuadro. Un gato en celo, tú, Moro. Sí, quizá la astuta aracuana, criada y amiga de Carmen desde niñas, te había entendido bien al lanzarte esos orines. En tus largas andanzas americanas, más de una vez te habías comportado como un gato en celo. Habías trepado a los balcones y a los tejados para alcanzar ventanas inaccesibles, pero que dejaban abiertas para ti.
Habías saltado murallas para entrar a huertos de convento y hasta habías maullado con tu mala voz y un acento alemán. Serenatas a luz de luna acompañado de músicos a sueldo que también te protegían de padres o hermanos airados en caso de ser necesario. No solo retrataste tus conquistas desnudas cada vez que pudiste, también te plasmaste a ti mismo ocupado en arriesgados cortejos. Por ejemplo, el acto verdaderamente gatuno de trepar un balcón donde una hermosa carioca te esperaba. Pintaste el haya en segundo plano llevándose un índice a los labios para callar el saludo gozoso de los amantes. Pintaste una mandolina en el suelo sobre el cojín, donde la amada se entretuvo tarareando fados nostálgicos mientras te esperaba. Te pintaste a ti mismo, apenas disimulado bajo un alto sombrero de paja. ¿Qué fue de ese cuadro? De pronto lo recordaste. Incluiste esa lámina entre las ilustraciones de tu voyage Pinterest o Brasil que publicaste en París al regresar del primer viaje americano, libro gracias al cual el varón te conoció. Te invitó a visitarlo y enseguida te enredó en su maldito proyecto de pintura científico, por el cual estuviste a punto de perder tu vocación y arruinar tu talento. Y curiosamente aquí recuerda el Moro en el momento en el que él dejó de pintar realmente por pasión, sino solo por tener un ingreso, que menciona justo aquí, ¿no? Que casi pierde su creatividad solo por seguir instrucciones para hacer ilustraciones que pues él tuvo que hacer, pero al final de cuentas no, pues no era lo que él buscaba para seguir desarrollándose como un artista, como un pintor. Te paraste en seco en medio del sendero de cabras entre espinos por el que solías acortar hacia tu cabaña. O sea que vendiste un recuerdo tan íntimo, o sea que publicaste un álbum con esa y otras imágenes de tu vida erótica. Apenas disimulabas y lo pusiste a la venta. Era la primera vez que lo pensabas de ese modo. Sin duda, eso confirmaba los temores de Carmen, que pudiera ser un pervertido que ibas a venderla, desnuda en Europa. ¿Para qué engañarte a ti mismo? Eso era lo que ibas a hacer con todas aquellas mujeres típicas, a las que lograste retratar y luego seducirlas y amarlas. Ibas a desvestirlas de sus trajes de acuarela y a mostrarlas en una galería de París. Ibas a vender esos cuerpos que una vez fueron tuyos. Y eso era lo que pensaba Carmen del Moro al descubrir que él pintaba los trajes con acuarela y no con óleo. Claro que sí, como un tratante ibas a venderlas y no te avergonzabas pues de nada de esto. ¿Te convertirías también en un corrupto? Quizás sí, quizás todo artista sea corrupto, pensaste febrilmente, desde el momento en que vive para crear algo a partir de su experiencia y luego divulgarlo. No hay artista inocente. También tú, Moro, habías amado con segundas intenciones para pintar lo amado. Carmen te lo había revelado del modo más drástico, desvistiendo a tus musas. Si tú la habías desbrigado por segunda vez, ella te había quitado para siempre la inocencia de tu oficio. Muy bien, ahora estaban a mano. Pues Carmen había descubierto el secreto del pintor. Ya subías los últimos peldaños hasta tu cabaña que nunca te parecieron más largos, cuando el nuboso firmamento de invierno austral se sumó al escarnio del que te había hecho víctima Rosa. Un aguacero helado se dejó caer sobre el anfiteatro de colinas que rodeaba el puerto. Calándote por completo te reíste y lanzaste una carcajada. Moro, hasta el cielo te consideraba un gato en celo y te lanzaba agua para ahuyentarte. Pero por otra parte, ese chaparrón te limpiaba de los meados con los que te habían castigado. Toda humillación contenía también una enseñanza. Abriendo los brazos te entregaste a esta lluvia helada, purificadora, clarificadora. De acuerdo, lo reconocías. Habías enamorado a tus musas, no por amor, sino para poder retratarlas.
Sin embargo, tras esa primera revelación, subsistía la pregunta que Carmen te había empujado a formularte. Al descubrir esos engaños, ¿qué buscabas tú en tantos cuerpos? ¿Buscabas la búsqueda misma, Moro? De golpe en esa pregunta intuiste una posible respuesta al enigma de tu corazón de caballero errante. Sí, quizá era eso. Las mujeres querían encontrar el amor y los hombres amaban buscarlo. En todas esas mujeres típicas, a cada una de las cuales recordabas con ternura, buscaste la aventura, la exploración, lo desconocido. Al igual que en tus viajes y en tu arte, el amor era para ti el arte por otros medios. Y el arte a su vez era el amor por otros caminos. Siempre la vista más hermosa, el verdadero deslumbramiento con la naturaleza, se encontraba más adelante detrás de aquel cerro y luego el siguiente y el siguiente. Asimismo, para ti, cada mujer preludiaba a la próxima, que sería aún más hermosa. Otros podían permanecer en un solo país, en un solo valle, en un solo amor y en una sola pareja, hasta conocerlos a fondo de un modo que ningún viajero, por aplicado que fuera, podría hacerlo jamás. Pero tú no eras de ese tipo, así nunca habrías sabido cómo eran aquellos otros valles, aquellas otras faldas donde tú te recostaste. Alguien que no sabía que te esperaba se habría quedado esperándote para siempre, totalmente. Tú mismo te habrías quedado esperando al que pudiste ser, a todos esos otros rugendas que viajando, amando y pintando llegaste a conocer. Bajo esa lluvia violenta y benéfica a un tiempo, intuiste que tu temida enemiga, la que seguía el caballero errante, matándole sus amores, no podría haber actuado sin el consentimiento de éste, sin su callada aquiescencia. Ella te desengañaba de tus ilusiones porque tú querías ser desengañado, y para eso tu implacable ojo de retratista no solo detectaba manchas e imperfecciones en la piel y el alma de tus amadas, también aumentaba esas manchas fuera de toda proporción. Con ese instrumento óptico cortaba las cadenas del amor y continuabas tu búsqueda sin fin. Te quedaste inmóvil en un rellano de la escalera, chorreando bajo el aguacero, abrumado por esa revelación. Sí, la desengañadora alcanzaba siempre al caballero. Era porque éste se dejaba alcanzar. El caballero y su enemiga eran uno solo. Las mujeres quieren encontrar el amor y los hombres aman buscarlo, repetiste. Sin saber cómo, empapado por fuera y ardiendo por dentro, ya estabas de vuelta en su estudio. Arrojaste la chaqueta y la bufanda a un rincón, arrancaste la manta con la que habías cubierto el atril al salir y te paraste a observar el óleo que estabas pintando. Sobre la nube de tormenta remolinada que dejó Carmen al borronear su desnudo flotaba tu segunda versión del mismo. Comprobaste que preso de la desesperación pintabas todavía mejor. Este segundo retrato que estabas rehaciendo de memoria carecía de exactitud primorosa, del detalle obsesivo con el que lograste igualar los tonos de piel en la primera tela. A cambio, esa nueva imagen aún incompleta tenía toda la potencia tumultuosa de la breve pero apasionada relación que los había unido. Y pues resulta aquí que Carmen, en su ataque de furia por darse cuenta que ella no era pues especial y tampoco la única, pues le intenta borrar lo que él había avanzado y lo que ella se había dejado retratar. En este intento desesperado por no perder esa imagen, pues el moro empieza a pintar una segunda versión, pero se da cuenta que no es tan perfecta como la primera y pues le provoca esto una ansiedad. Ese nuevo retrato tenía el doble de intensidad que el primero, porque en realidad este lo pintaron entre ambos. Moro, Carmen borroneó con aguarrás tu pintura anterior. Al hacerlo, aportó ese fondo de tormenta furiosa, preñada de rayos que avanzaba hacia el espectador llevando en su seno el cuerpo desnudo de la mujer, que ahora abría los brazos y piernas como para alcanzar
o quizás atrapar a alguien más acá de la tela en este lado de la realidad. Y pues este nuevo trabajo que tuvo que hacer Moritz, inconcluso y menos perfecto, era más verdadero. En el primero habías logrado un rarísimo equilibrio entre el deseo y la paciencia. Sin embargo, el hombre que lo pintó solo conocía a su amada por fuera todavía. Ese pintor que era solo semanas atrás había intuido la sed de amor de Carmen y había plasmado esa zona radiante que encontraste tú al ver todo el cuerpo de Carmen. Habías intuido su alma, pero no habías entrado en ella. Ahora este hombre desesperado podía hacer algo más y lo estaba consiguiendo. En este segundo óleo estabas pintando la pasión de Carmen y entrelazándola con la tuya. Pasión que emanaba del ojo y la mano, temblorosos a un tiempo enfurecidos, del artista que rehacía su obra. Entonces, pues se da cuenta el Moro que cuando él hace estos retratos, pues solamente lo hace por la parte de capturar la esencia de la belleza del cuerpo, pero no lograba capturar esa esencia interna que se supone debería al ponerse a observar. La diferencia saltaba a la vista. En el primero hablaba deseo y paciencia y en este había goce y dolor. El amor que predominaba en el primer cuadro había pasado ahora a su estado superior y más perfecto, la pasión. La pasión que es amor más desesperación. Solo la pasión en su sentido doloroso hace perfecto al amor, te decías, y ese amor perfecto había vuelto temible y deleitable tu arte. Estabas logrando lo sublime por primera vez. Y curiosamente, Carmen en este arrebato de querer robar la pintura lo había logrado. Tus ojos se llenaron de lágrimas, Moro, lágrimas debidas al sufrimiento de tu pérdida, pero también asombrosamente a la expectativa de un triunfo. Tú llorabas frente a ese cuadro incompleto, no solo por la mujer que te abandona, sino anticipando la obra maestra que podías crear con esa congoja. Ahora pintabas mejor, pues el arte con dolor es más arte. Así como el amor con pasión es más amor, y la vida con la vecindad de la muerte es más vida. Si lograbas terminarlo, te dijiste que ese cuadro sería una de esas obras maestras que duele mirar. Es posible, triunfo te distraía y consolaba ante la pérdida de tu amor verdadero. Llorabas a la vez de pena y alegría. Ah, qué artista incorregible y absurdo era, Moro mío. Desde las paredes, tu colección de musas desnudadas por el agua parecían acompañarte en ese dolor gozoso. La acuarela de sus vestidos goteando hasta el piso. Era justo que también lloraran. Con cada una de ellas tu corazón había latido, pero solo con Carmen se había detenido. Pues él descubre con este acto pues de enojo de Carmen, que con Carmen había descubierto las dos cosas, que tenía un talento pues para observar y pintar, pero también tenía este talento para retratar el alma. Y con sus otras mujeres él no lo había logrado, él solo había retratado la belleza externa, lo exterior. Así, envuelto en la nube de vapor que despedía tu cuerpo, como un demonio volviste a pintar a la amada ausente, contra el olvido y contra el fin del amor. Contra la muerte tenías que pintar. Y entonces ahora el reto del pintor era terminar ese retrato que se había quedado justo a medias de Carmen. Pues en reflexión se queda y nos quedamos aquí con el Moro, pensando como artista hasta qué punto puedes crecer dándote cuenta de que pintar no solo es observar, sino es saber retratar el alma de las personas para plasmarla en óleo. Y pues si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta fogata digital. Nos quedamos más o menos ya a mitad del libro, vamos.
Si quieren unirse en la siguiente sesión, con gusto los espero. Y pues esto fue la Radio Noctambulante, la Dinocleta al habla. Y recuerden que muchos sonidos se escuchan mejor de noche. Muchas gracias y hasta pronto.